Agosto de 2021. Me ganaba la vida como preparador de casas independiente para inmobiliarias de lujo en las costas del noroeste. Era un trabajo lucrativo pero solitario, que consistía en mudarme a propiedades vacías de millones de dólares durante una semana entera para que parecieran habitadas y perfectas para los posibles compradores. Acababa de empezar un contrato de 10 días en una mansión remota de paredes de cristal, suspendida en un acantilado con vistas al estrecho de Puget. En la segunda mañana entré en la cocina y encontré una taza de té Earl Grey humeante sobre la isla de mármol, exactamente como me gusta, con 2 terrones de azúcar y un chorrito de leche de almendras. Me quedé allí en pijama, mirando el vapor que subía de la taza de cerámica. Vivo solo. Ni siquiera había desempacado mi té todavía. Revisé la pesada puerta principal de acero, pero el cerrojo seguía echado por dentro. Cada ventana era una lámina de vidrio reforzado que ni siquiera se podía abrir. Me dije a mí mismo que el agente inmobiliario debía de haber pasado temprano con una llave e intentó ser hospitalario, aunque aquello me pareció una violación enorme de mi privacidad. Vertí el té por el desagüe. No me gustaba nada cómo olía el vapor. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna, todo acero negro, hormigón y cristal de suelo a techo. Pero estar dentro se sentía como vivir en una pecera. Por la noche, el cristal se convertía en un espejo negro que no reflejaba nada más que mi propio movimiento contra el fondo del bosque oscuro del exterior. Para el tercer día, la decoración empezó a cambiar. Había pasado la tarde anterior organizando meticulosamente la suite principal. Pero cuando me desperté, el libro que había dejado en la mesita de noche, un ejemplar antiguo de El Gran Gatsby, había sido reemplazado. En su lugar había un diario forrado de cuero. Lo abrí, pensando que era un objeto decorativo. Las primeras 10 páginas estaban llenas de mi propia letra, o al menos una imitación perfecta de ella. Era un registro detallado de mis movimientos del día anterior. 8:45 de la mañana. El sujeto entra en la cocina. 9:12 de la mañana. El sujeto pasa 4 minutos mirando la línea de los árboles. Se me cayó el alma a los pies. Agarré mi teléfono para llamar a mi supervisor, pero la pantalla estaba negra. No encendía. Probé el teléfono fijo de la cocina, pero cuando levanté el auricular no había tono de llamada, solo el sonido de alguien respirando al otro lado. Colgué el teléfono de golpe y corrí hacia la puerta principal. Agarré la manija y tiré con todas mis fuerzas. Nada. La cerradura electrónica había sido bloqueada desde un sistema remoto. Estaba sellado por dentro. Empecé a golpear el cristal con una pesada estatua decorativa de bronce, pero los paneles reforzados ni siquiera se astillaron. Estaban diseñados para resistir vientos huracanados. Estaba atrapado en una jaula de lujo. Mientras el sol empezaba a ponerse, el sistema de iluminación inteligente de la casa comenzó a atenuarse automáticamente. Corrí al sótano, pensando que podría haber una anulación manual para el sistema de seguridad. El sótano era un búnker de hormigón frío que se utilizaba para el almacenamiento de vino y los bastidores de servidores que controlaban toda la casa. Allí fue donde encontré la sala de montaje. Era una oficina pequeña y sin ventanas, escondida detrás de los calentadores de agua. En el interior había 4 monitores que mostraban transmisiones en alta definición de cada habitación de la casa. Me vi a mí mismo en la pantalla, de pie en el sótano, mirando los monitores. Pero fue el escritorio lo que me hizo sentir físicamente enfermo. Había una peluca que coincidía perfectamente con mi color y longitud de pelo. Había una bandeja de maquillaje protésico de alta gama. Y allí, clavadas en un tablero de corcho, había cientos de fotos mías, no solo de los últimos 3 días. Fotos mías en el supermercado hace 3 meses. Fotos mías durmiendo en mi verdadero apartamento en la ciudad. Esto no era un intruso cualquiera. Esto era un proyecto a largo plazo.
Escuché un suave timbre en el piso de arriba. El ascensor. Alguien estaba bajando. Busqué un arma a mi alrededor, pero el sótano estaba vacío de todo excepto de pesadas botellas de vino. Agarré una botella Magnum de Cabernet y me escondí detrás del pesado bastidor de servidores de acero. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave siseo. Sosin avises tu con poporachen. Sosin odusos con malita la noche. Tenían enemianzas de les pared. Escuché pasos, lentos, deliberados. La persona entró en la pequeña oficina. Desde mi posición, solo podía ver su espalda. Llevaba mi cazadora vaquera favorita, la que pensé que había perdido en un bar 2 semanas antes. Se sentó al escritorio y empezó a escribir. Vi el monitor por encima de su hombro. Estaba enviando un correo electrónico desde mi cuenta. Hola mamá, me voy a quedar en esta propiedad de la costa unas semanas más. La señal es muy mala, así que no te preocupes si no contesto. Te quiero. La sangre se me congeló. No solo me estaban observando, estaban despejando el camino para reemplazarme. Sabía que solo tenía una oportunidad. No esperé a que se diera la vuelta. Salté desde detrás del bastidor y descargué la botella de vino con todas las fuerzas que tenía. La botella se hizo añicos contra la parte posterior de su cabeza. Se desplomó sobre el teclado y una cadena caótica de letras llenó la pantalla. No me quedé a ver su cara. Sabía que si miraba, vería algo que nunca podría olvidar. Busqué en sus bolsillos y encontré un control remoto maestro para la casa. Presioné frenéticamente el botón de desbloqueo de emergencia. Escuché el fuerte golpe del cerrojo de la puerta principal retrayéndose en el piso de arriba. Corrí. No tomé mi coche. Tenía miedo de que lo hubieran manipulado. Corrí 3 millas por la carretera de montaña oscura y serpenteante hasta que logré detener a un camión maderero que pasaba. La policía llegó a la mansión 2 horas más tarde. La casa estaba vacía. La sala de montaje en el sótano había sido limpiada por completo. Ni pelucas, ni fotos, ni computadora. Incluso los cristales rotos de la botella de vino habían sido barridos. Lo único que encontraron fue el diario forrado de cuero en la mesita de noche. Pero cuando el detective principal lo abrió, las páginas estaban en blanco. Cada una de ellas. El agente inmobiliario que supuestamente me contrató no existía. La agencia era una fachada que había sido disuelta el mismo día que llegué. Me mudé al otro lado del país un mes después. Cambié mi nombre. Me corté el pelo. Ya no trabajo en el sector inmobiliario. Pero hace 2 semanas recibí un paquete en mi nueva dirección, una que no figura en ninguna parte. No tenía remitente. Dentro había una sola taza de cerámica. Estaba llena de hojas de té Earl Grey y una pequeña nota escrita a mano que decía: estás mejorando con tus frases. La escena 2 comienza mañana. No he vuelto a dormir en mi propia cama desde que llegó ese paquete. Me quedo en moteles concurridos, siempre pagando en efectivo, siempre vigilando los espejos, porque me di cuenta de algo esa noche en el sótano. No solo golpeé a un extraño. Cuando esa persona se desplomó, vislumbré su mano. Tenía exactamente la misma marca de nacimiento en la muñeca que tengo yo. Quienquiera que esté ahí fuera, no solo está tratando de ser yo, cree que ya lo es. Y en su mente, yo soy el intruso que necesita ser eliminado de la escena. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Crees que estás a salvo en tu rutina, en tu propia piel. Pero alguien ahí fuera podría estar estudiándote ahora mismo, esperando el momento perfecto para entrar en tu vida y cerrar la puerta tras de sí. Mantente vigilante. Presta atención a los pequeños cambios, porque para cuando te des cuenta de que el té ya está servido, podría ser demasiado tarde.
Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.